Damos la bienvenida a la señorita Paola Ortiz, miembro del colectivo Yasunidos Guapondeli, organización ciudadana que ha exteriorizado su preocupación tras la emisión del decreto ejecutivo 151 que contiene el denominado Plan de Acción Minero del Gobierno Nacional presidido por el señor Guillermo Lasso. Quisiéramos conocer cuáles son las principales preocupaciones que han surgido tras la emisión de este decreto. Buenos días, Gustavo. Es un gusto estar con ustedes. Buenos días a su distinguida audiencia. Sí, tras el decreto 151, después de un análisis bastante preocupante, hicimos un pronunciamiento como colectivo y luego como Yasunidos a nivel nacional. En resumen, el comunicado señala que lamentablemente, Guillermo Lasso ha dejado de lado su discurso de defensa de los páramos, de protección de las fuentes de agua, de privilegiar derechos de colectivos y de la naturaleza a capitales mineros y ha emitido este decreto que es sumamente agresivo para las comunidades, para todos los colectivos y organizaciones y en general poblaciones que sin estar en resistencia contra la minería son afectadas porque están en zonas de influencia de proyectos mineros o están, se benefician de flujos de agua que descienden de las zonas concesionadas. Entonces, el decreto principalmente señala de manera sumamente breve algunas de los puntos medulares del decreto y lo que nos causa principal preocupación en Yasunidos es que se da un plazo de 3 meses a la Autoridad Nacional del Ambiente y del Agua para agilitar todos los permisos, licencias que están pendientes para todo proyecto de primera y segunda generación que le llaman ellos, y en cualquier fase, exploración inicial, avanzada e incluso explotación. Y también con una serie de redes en la estructura del Estado, se presiona a los funcionarios públicos para que faciliten todos estos procesos y licencias que requieren los proyectos mineros para avanzar a la fase de explotación, lo que es sumamente grave, agresivo, porque no puede ordenarse así al Ministerio del Agua y el Ambiente que haga esto, sino más bien facilitar todos los insumos que necesita este ministerio para que haga un trabajo real de control y de prevención de cualquier daño ambiental, sobre todo cuando hablamos de ecosistemas que son prácticamente fuentes de agua. Y se evidencia en este documento como una especie de eje transversal en el cual se exhorta a un trabajo ejecutivo rápido, ágil por parte de las entidades del Estado para resolver los temas mineros. Así es, como había mencionado, hay una presión directa hacia todo funcionario público que por mala suerte se interponga en esta orden de los 3 meses para facilitar las licencias para cualquier fase de proyectos mineros. Se le comunica inmediatamente a la autoridad máxima, a su jefe superior máximo, y lo que además es sumamente agresivo para los funcionarios públicos, pues también es sumamente agresivo para la naturaleza, porque el Ministerio del Agua y del Ambiente tiene que velar porque los límites ambientales, los ecosistemas que permiten que tengamos una vida medianamente digna, no se vean afectados por las actividades humanas. Y como he dicho, más aún cuando hablamos de ecosistemas que prácticamente son fuentes de agua. Entonces, en el decreto lo que se hace no es facilitar las obligaciones que tiene el ministerio, sino más bien presionar a sus funcionarios directamente para que simplemente den las licencias y no hagan su trabajo, que es el de controlar y velar por los derechos de la naturaleza y, por supuesto, de quienes nos beneficiamos de sus derechos. El gobierno se autocalifica como el gobierno del cambio
y ha venido en estos primeros meses, de alguna manera, interactuando con colectivos sociales y con actores representantes de la sociedad civil, diríamos que apagando incendios, tratando de controlar las cosas rápidamente a través del diálogo. Lo ha hecho con los choferes, lo ha hecho con los maestros, con algunos colectivos en el país. Y un poco llama la atención de la gran interactividad del gobierno con los mineros, con los sectores mineros del país, con sus representantes, sus asociaciones, las empresas. Esto lo ha reconocido el propio presidente Lasso. Se reunió el 20 de julio, se reunió el 5 de agosto en forma previa a la emisión justamente de este decreto 151. Y en entrevista con el señor José Hernández en televisión, el propio presidente reconoció que va a tener reuniones con el sector minero cada 15 días y dijo, lo haré con el ministro del Ambiente sentado a mi lado, intentando con esto dar alguna garantía. La pregunta que quisiera hacerle, ¿hay algún tipo de interacción del gobierno nacional con los colectivos ciudadanos como ustedes? No, Gustavo. Lamentablemente, usted recordará que durante la campaña electoral se conformó el Frente por el Ambiente, que está conformado por muchas organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza a nivel nacional, y colectivos ambientalistas, ecologistas. Este frente fue muy crítico cuando se emitió el decreto 95 sobre la política hidrocarburífera y ahora sobre el decreto 151, que es el plan de desarrollo del sector minero prácticamente. Este sector, este frente, en ningún momento fue llamado por Lasso y mucho menos por el ministro de Ambiente para dar cumplimiento a los compromisos que Lasso hizo durante su campaña electoral. Y estos compromisos son muy claros. Entonces, a las organizaciones que conforman este Frente al Ambiente, les ha fallado de manera bastante grosera, porque el decreto 151 es eso, muy grosero, muy agresivo. Y a las otras organizaciones, tanto de derechos humanos como de la naturaleza, que Guillermo Lasso sabe que hemos estado en este proceso y que incluso él en ciertos momentos de su campaña manifestó apoyo, pues en ningún momento ha dado señales de, primero, querer cumplir los compromisos que hizo por la protección de las fuentes de agua y segundo, escuchar lo que hemos planteado y todo el pensamiento, la información que hemos desarrollado durante varios años y ya la hemos presentado en múltiples ocasiones. Todo eso está siendo pisoteado, dejado de lado. Nos da un decreto en el que le da una palmadita en la espalda al sector minero, impulsa incluso aumentando la deuda externa con el BID, el programa del sector minero, y no nos da una claridad, ninguna claridad sobre la política del agua, la política alrededor de las zonas de protección hídrica, las zonas de recarga hídrica, las regiones ya identificadas por la Autoridad Nacional del Agua como zonas de importancia hídrica y sus distintas categorías. Entonces, no, para nada no tenemos ninguna interacción con el presidente, sino más bien las críticas y las alertas que se han hecho han sido, por decir de alguna forma, invisibilizadas, no solo por el presidente, sino por su ministro, que simplemente se ha limitado a sentarse en la mesa para facilitar, con el sector minero, para facilitar sus licencias. Se revela de alguna manera una gran diferencia, una brecha entre el discurso presidencial, particularmente cuando fue candidato Guillermo Lasso, pero que también lo mantiene, pues con José Hernández señalaba que se respetará los páramos, ha señalado también que intenta él lograr una explotación minera sostenible, sustentable desde el punto de vista ambiental y social, pero el decreto de alguna manera refleja el discurso presidencial. Para nada el decreto refleja el discurso presidencial. O sea, claro, tenemos a un Guillermo Lasso totalmente ecologista en el discurso, en su entrevista con Cuatro Pelagatos, cuando pocas horas antes nos daba el decreto 151, que, como he dicho antes, es sumamente agresivo
contra la naturaleza, contra los derechos colectivos. Entre varios puntos principales de este decreto, el que nos preocupa mucho es el que ordena al Ministerio del Ambiente y del Agua dar todos los permisos que requiere el sector minero, todo proyecto de primera y segunda generación para empezar ya, continuar ya con la fase en la que se encuentra, exploración inicial, avanzada o explotación. Y la segunda pretende normar la consulta previa, libre e informada. Lo que sería muy bueno, dada la constante invisibilización y la violación a este derecho. Sin embargo, dada la naturaleza de este decreto, todo lo que se menciona en el decreto 151, nos sorprende y nos preocupa que esta normativa sea simplemente para facilitar, por supuesto, la verdad es que no esperamos otra cosa, para facilitar todo proyecto minero. Y aquí, claro, Lazo habla del respeto a los páramos, cuidado del agua, pero si analizamos el ejemplo más importante, diría yo, en este momento de un proyecto minero en un páramo, que es como todos sabemos por excelencia una fuente de agua, pues vemos que tenemos que preocuparnos. El proyecto del que hablo es el proyecto Loma Larga, como todos sabemos, está ubicado en el páramo de Quimsacocha, en la zona alta de la cuenca, en la cuenca alta del río Tarqui, aquí en el Cantón Cuenca. Hubo una consulta popular en Girón, se dijo ganó de manera arrolladora el no a la minería, hubo una consulta popular aquí en Cuenca, ganó de manera arrolladora el sí a la prohibición de la explotación minera en este páramo, en nuestras zonas de recarga hídrica. Sin embargo, a meses de la consulta, a casi un año de que la Corte Constitucional nos haya dado paso a esta consulta popular, el Ministerio del Ambiente aún no nos entrega la delimitación definitiva de las zonas de recarga, e incluso en el decreto nosotros vemos con claridad que hay una dedicatoria a las consultas tanto de Girón como de Cuenca con miras a argumentar todo tipo de leguleyadas, en este caso temas de seguridad jurídica, de derechos mineros preestablecidos, cosa que no existe, para nosotros lamentablemente creemos burlar las consultas de Cuenca y de Girón. Entonces, por un lado, el discurso magnífico que lamentablemente se creerá, por ejemplo, en la entrevista con Cuatro Pelagatos, y por otro, un decreto sumamente agresivo y lesivo para comunidades y la naturaleza. ¿Hay alguna razón para que este tema de la delimitación de las zonas de recarga hídrica se venga postergando? Entendemos que esto se le dio bastante elaborado, bastante trabajado desde instituciones de Cuenca como etapa al gobierno, faltando esa interactividad, esa operativización del Ministerio del Ambiente ahora. Como para que la ciudadanía esté más enterada, tras la consulta popular, ustedes recordarán que el paso que venía a continuación era que las autoridades que ordenó la Corte Constitucional, esto es el nuevo Ministerio del Agua, Ambiente y Transición Ecológica, etapa y la municipalidad entreguen a la ciudadanía la delimitación final de estas zonas de recarga de los 5 ríos que se nos consultaron el 7 de febrero en la consulta popular. Entonces, es para ese proceso, pues por supuesto desde la ciudadanía conformamos una veeduría para estar presentes, atentos de lo que se está haciendo. Y durante este tiempo, desde que se dio la consulta hasta este momento, lamentablemente desde la Coordinación Zonal 6 del Ministerio del Agua, Ambiente y Transición Ecológica, hemos recibido noticias que nos preocupan. Son 2 principales. Una es que esta delimitación se está trabajando en Quito y si bien Etapa ya envió la información, la delimitación al ministerio, tras ese envío de información que también lo tenemos en nuestras manos gracias a la veeduría,
pues no sabemos qué es lo que está pasando. Nos hemos pedido los criterios de delimitación, la agenda del proceso. No hemos recibido nada en más de un mes de que pedimos esa información al nuevo encargado, porque ha habido varios cambios de autoridades. Y lo otro que nos preocupa es que el señor coordinador nos manifestó que no se nos entregará la delimitación final oficial de las zonas de recarga, sino un simple borrador, aproximadamente en los primeros días de octubre. Y sin duda esto nos preocupa mucho porque sin la claridad de esta delimitación, la empresa minera, la nueva dueña del proyecto Loma Larga, intenta, pues por supuesto, argumentando algunas leguleyadas, intenta avanzar con el proyecto. Tanto es así que anunciaron ya una visita, su entrada a las parroquias de Tarqui y Victoria del Portete y la instalación del tendido eléctrico para la energía que van a necesitar para el proyecto. Es decir, es sumamente alarmante lo que está pasando y mientras tanto desde Avanzan en las un sentido, pero no se ve la eficiencia, la efectividad a la que incita Guillermo Lasso para resolver el tema de definición de las zonas de recarga hídrica. Totalmente, y usted recordará, la audiencia recordará, Gustavo, que Guillermo Lasso incluso felicitó a las personas que llevamos al Cabildo por el agua durante su campaña, por la consulta, incluso felicitó a Cuenca por los resultados de protección del agua, el arrollador sí a favor del agua, y sin embargo después de eso trata como de torpedear el proceso, porque no nos da la delimitación, nos tiene esperando pequeños detalles que finalmente no llegan, sobre los que no se tiene claridad, sobre los que no se tiene una línea de acción ni criterios claros, mientras da el decreto 151 y, como digo, con clara dedicatoria a las consultas de Cuenca y de Girón. ¿Qué Entonces, les dice a ustedes la lectura del artículo 3 de este decreto 151, en el cual se refiere, usted lo señaló ya, que se respetarán los derechos preexistentes, como son los contratos y derechos previamente adquiridos y suscritos con el Estado ecuatoriano? ¿Qué les dice esto con respecto a lo que se decidió en las consultas y a lo que han venido pregonando los sectores mineros, incluso con agresivas campañas publicitarias en los medios de comunicación de Cuenca? justo esta parte es la que nosotros consideramos que es una dedicatoria a las consultas de Cuenca y de Girón, porque son las únicas consultas locales que se han dado en la historia por defensa del agua. Porque, claro, tuvimos una consulta comunitaria en 2011, pero no fue reconocida por el entonces presidente Rafael Correa. Entonces, este numeral 3, nosotros lo vemos como una dedicatoria clara a Cuenca y Girón. Y lo que trata de hacer este numeral es decir que tanto la consulta de Cuenca como la de Girón se aplican para proyectos que probablemente, concesiones que probablemente se den en el futuro, en 5, 10, 50, 300 años, las hipotéticas concesiones del futuro, pero no van a tocar las concesiones actuales porque estas ya tienen derechos adquiridos previamente. Lo que es completamente falso porque estos derechos adquiridos se dan para cada fase de todas las 9 fases de minería y no para todo el proyecto. Es decir, cuando un concesionario minero accede a una concesión, no está recibiendo el permiso para empezar ya la fase de explotación. Necesita cumplir una serie de requisitos, actos administrativos y sobre todo un requisito fundamental, la consulta previa, que sabemos de sobra que no se ha dado en ninguno de los proyectos, mucho menos en Quimsacocha, por parte del gobierno y empresa minera, sino más bien lo hemos hecho en 3 ocasiones desde la ciudadanía y la respuesta ha sido clara. En ninguna mesa, en ninguna parroquia, en ningún cantón, jamás ganó el sí a la minería. Y eso lo está burlando, lo burló Rafael Correa, a Moreno casi que no le importaba y lo está burlando Guillermo Lasso. Entonces, este numeral 3 que usted menciona, Gustavo, es el que nosotros vemos con mucha preocupación, sobre todo, claro, en Cuenca y a nivel nacional, porque han visto en Cuenca como
esperanza de que sea la vía de las consultas populares locales un camino para parar los proyectos que de manera inconsulta y sin cumplir requisitos básicos, criterios ambientales mínimos, están desarrollándose en este momento. Hablemos Entonces, un poquito de las cifras en esta parte final. El presidente Lasso mencionó que el sector minero prometía inversiones de 1.600 millones de dólares, que él les había hecho una excitativa de que sea más, de que sea unos 2.500 millones de dólares. Pero ¿cuánto de esto queda para el Ecuador? Una intensa inversión se ha dado ya en el país. De lo que conocemos, son ingresos para el fisco del orden de 40 millones de dólares. Es todo lo que ha ingresado al servicio de rentas internas por este tema. ¿Qué le dicen a usted estas mega cifras? Y también, ¿qué le dice el silencio? Porque no se menciona, por lo menos no se cuantifica en absoluto, los pasivos ambientales. Sí, Gustavo. A ver, se habla de que en 2020 ingresaron, o mejor dicho, hubo una exportación de alrededor de 1.050 millones de dólares solo por concepto de minería, de minerales, por supuesto, bastante brutos todavía, se van a refinar en el exterior. Y de esos 1.050 millones, como usted señaló y como lo recoge Plan B en uno de sus artículos, apenas 40 millones se quedaron en el país. Claro, hay rubros mínimos, insignificantes de beneficios tal vez de compra a alguna cadena alimentaria, los pollos para los obreros que trabajan en la mina, o de unas cuantas sábanas para los campamentos de los obreros que trabajan en la mina, pero no son de cerca, ni de lejos las cifras que nos está diciendo Guillermo Lasso. Entonces, hay una deshonestidad muy grande desde el gobierno y desde el sector minero para pintarnos como la gran inversión y la gran riqueza que deja este sector a la población. Y lo que tenemos es las cifras que acabamos de decir, ¿no? 1.050 millones y de los 1.050, 40 entraron a las arcas del Estado en 2020. Y tras de eso, como para finalizar esta idea, tras de eso, sí hablamos ya de proyectos, como el proyecto Loma Larga. ¿Cuántos miles de millones de dólares vamos a perder en cantidad y calidad de agua? ¿Cuántos miles de millones de dólares en que la población luego en unos años tenga que empezar a consumir agua únicamente en botellas plásticas porque ya no es segura la de la red que nos provee Tapa? Es decir, todos esos efectos en el ambiente y en el modo de vida de la población no se están tomando en cuenta y ni de lejos pretenden visibilizarlos. Y eso es lo que tenemos, la tarea que tenemos ahora y particularmente en Cuenca, el de hacer. Absorbido este shock inicial, culminemos con una proyección de lo que va a ser IAS Unidos Guapondeli en la continuación de esta lucha por los derechos de la naturaleza. La verdad es que tras el decreto 151 en el colectivo estamos profundamente preocupados y preocupadas y tras también la demora y los constantes silencios y la claridad prácticamente nula de la coordinación zonal 6 del Ministerio del Agua, Ambiente y Transición Ecológica, pues creemos que argumentando varias leguleyadas que incluso desde el sector minero las han desestimado al ver que no proceden, no se va a respetar la consulta de Cuenca, no se va a respetar la consulta de Girón. Entonces, todas las actividades que hagamos como IAS Unidos en estas próximos días y semanas, porque ya nos trazamos una agenda, van a ser encaminadas a reactivar la atención de la gente y la exigencia de Cuenca sobre las autoridades a que vamos a hacer respetar las consultas de Cuenca y de Girón, que no van a violar la voluntad popular que ya se expresó en las urnas y sobre todo no van a poner un decreto antojadizo que salió después de unas cuantas reuniones con el sector minero sobre la voluntad de las más de 400,000 personas que estamos en Cuenca.
Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. A Paola Ortiz, miembro del colectivo IAS Unidos Guapondeli. Nos vamos a una breve pausa.